Hola, hola, buen día para toda la comunidad. Acá estamos de vuelta en nuestro espacio. Soy Yago, aparecí de nuevo después del fin de semana anterior que no pude estar, pero bueno, contento acá de estar de vuelta en este mismo espacio. Estoy acá con mis compañeros, como siempre, como todas las semanas. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara en esta horita de mucha charla, mucho debate. Nada, no sé qué me cuentan ustedes, Buen chicos. día, Yago, ¿cómo va? Bueno, sí, así como decís, un sábado más de encuentro y servicio. Y bueno, vamos a ver qué tenemos para charlar. Así que vamos a ver qué. Buen día, ¿cómo están? De Villa Piazza para el mundo. Ya tenemos escuchas en Australia, mi hermano está escuchando allá, así que le mando un abrazo. Ah, Viene pronto a Australia, Argentina. Desde mirá. Australia Ah, nos están somos, escuchando somos ya. internacionales. No, Internacionales, una sí. locura. Bueno, encuentro el servicio una vez más. Como nos quedamos cortos en la emisión pasada, queremos seguir reproduciendo este audio que nos mandó Alejandro y viendo un poco qué relación hay entre ciencia y fe. Así que bueno, si les parece, seguimos con este tema. Yo estuve escuchando, por ahí no estuve presente acá, pero estuve escuchando el programa desde mi casa y no, la verdad que muy lindo, muy profundo todo lo que dice. Y bueno, nada, vamos a ver qué nos termina por decir Alejandro, este famoso profe que me ha contado Nacho un par de cosas de allá del seminario. La verdad que nada, es un gusto escucharlo, parece que tiene una cabeza enorme. Y bueno, vamos a ver qué nos dice. Bueno, seguimos con el audio. De la gente está al tanto del rechazo entre ciencia y religión por parte de los materialistas, los cuales sostienen que el mundo físico es lo único que existe. Lo que aquí llamo materialismo, usando el término filosófico tradicional, algunos llamarían hoy naturalismo o también cientificismo. Los materialistas rechazan la religión porque la consideran una falsa ciencia. La religión sería obsoleta, engañosa, el opio del pueblo o cosas parecidas. El fideísta, por otro lado, intenta preservar el valor de la religión relegándola a su propia esfera de aplicación. Por eso, los fideístas sostienen que ellos presentan una reconciliación entre la ciencia y la religión. Esto es verdad en el sentido de que no puede haber conflicto real entre ellas, entendiendo esto último como dar respuestas conflictivas a una misma pregunta. No puede estar en conflicto porque tratan sobre cosas diferentes, según el fideísmo. La ciencia trata sobre lo que existe, mientras que la religión trataría sobre nuestras actitudes hacia lo que existe, frente a lo que existe. La ciencia versa sobre lo que es verdad o falso respecto en el universo, mientras que la religión versa sobre el valor que le damos al universo. La ciencia se ocupa del mundo material, mientras que la religión se ocupa del mundo espiritual. Al levantar un muro entre la fe religiosa y la ciencia racional, el fideísta pretende permitir al científico hacer su ciencia y también tener su religión, sin miedo a enfrentar preguntas dificultosas de incompatibilidad. Es más, el fideísta puede también decir que logra evitar el materialismo, el rechazo a la religión. Por supuesto que las personas religiosas que son teístas en contra de ateos, en oposición, a ateos, gente que cree en la existencia de un Dios creador trascendente de la tradición judeo-cristiana e islamita, por ejemplo, no aceptan el materialismo. Ciertamente, para ellos el materialismo es la antítesis de la religión teísta, ya que suponer que el mundo material es lo único que existe es claramente incompatible con la creencia de que el mundo material ha sido creado por un ser perfecto, inmaterial, que está separado de su creación como una causa está separada de su efecto. Sin embargo, en este rechazo al error del materialismo, algunos creyentes caen en un error mucho más sutil, que es el del fideísmo, creyendo que éste protege sus creencias religiosas de las críticas de los materialistas. Esto representa una concesión fatal. Incluso suponiendo al fideísmo como una alternativa al materialismo, no viene gratis, tiene su costo esto.
el precio que paga el fideísta es nada menos que los contenidos de su fe religiosa. Independientemente de que la persona religiosa se dé cuenta de ello, el tipo de separación entre fe y razón que pretende el fideísta requiere el abandono de verdades esenciales de la fe. Pero el costo del fideísmo no se detiene ahí, ya que involucra el estado de la fe religiosa como un bien humano. Al confinar la fe y la razón a dominios completamente separados y diferentes, el fideísta le saca todo valor íntimo, último, a la religión en sí misma. Parte de lo que hace atractivo al fideísmo para las personas religiosas es la dignidad única que parece otorgarle a la fe religiosa. De hecho, los fideístas a menudo se intentan justificar su posición apelando a una concepción de la fe aparentemente noble. El fideísmo debe ser correcto, dice el fideísta, ya que de otro modo la religión es rebajada a ser reducida a la razón. En otras palabras, la fe y la ciencia deben estar separadas, ya que, de no ser así, la fe pierde su mérito y su valor distintivo. Lo que el fideísta está sugiriendo aquí es que hay algo noble en creer una proposición cuando uno no tiene razones que la respalden, como creer en un milagro que desafía, entre comillas, desafía la razón. Esto parece ser un acto meritorio y valiente planteado así. ¿Pero es así? ¿Creer que algo es verdad cuando todo lo que uno sabe indica lo contrario? ¿Eso es una virtud? ¿Es algo bueno? ¿Es noble creer que una proposición es verdad porque, como el antiguo escritor cristiano Tertuliano dijo, la proposición es absurda? Muchas personas encuentran tentadora esta posición. Ahora, fíjense, si esto se presenta como un intento de defensa del fideísmo, lamentablemente hace agua, porque es contradictorio. Creer que algo ocurrió, inclusive basándose en pruebas o razones insuficientes, es una creencia en un hecho. Por lo tanto, de acuerdo a la posición fideísta, tal creencia pertenecería al ámbito de la ciencia, no de la fe. Por supuesto, la insuficiencia de razones para sostener la creencia significaría que es mala ciencia, pero de todos modos sigue perteneciendo al dominio de lo factual. Es un asunto científico, no religioso. Es un asunto de razón, no de fe. Entonces, cualquiera que sostenga que la fe debe ser la consideración valiente y tenaz de creencias, desafiando toda razón, no puede ser fideísta. Aparte de esa defensa del fideísmo, hay otro problema con la noción de que la fe es un asunto de creencia contra toda evidencia. Si eso constituye fe, entonces la fe es equivalente a una enfermedad mental, no una virtud. ¿Eso es lo que verdaderamente nos pide Dios? Si fuera así, el creyente cristiano estaría siendo exhortado al engaño por pasajes de la Escritura tales como ustedes creen porque han visto, benditos sean aquellos que no han visto y creen, o hombres de poca fe, o esta generación perversa me pide un signo. Pero ¿es el significado de esos pasajes que la vida humana es mejor cuando está basada en un engaño y el absurdo? Esto suena a una noción muy obsoleta de la religión. Se podría, en cambio, sugerir que esos pasajes no exhortan a creer a pesar de la carencia de buenas razones, sino más bien indican que ya tenemos buenas razones para esas creencias y no deberíamos pretender más. Quizá lo que verdaderamente hace noble a nuestra fe religiosa es que nos exhorta a aceptar lo que nosotros ya sabemos que es verdad, a pesar del costo personal que eso implica. De cualquier modo, ciertamente parece autocontradictorio pretender preservar el valor de la fe religiosa sosteniendo que su nobleza está de alguna manera comprometida
si no se la separa estrictamente de la ciencia. Sostener de esta manera que la persona religiosa es un poco menos racional es una pobre defensa de la religión. Si esto es lo que significa fe, no es extraño que los materialistas la rechacen. Ahora bien, el fideísta usualmente va a tratar de eludir esta conclusión, limitando la religión a un tipo particular de conocimiento, moral, digamos, más que factual. Esencialmente, esto es lo que el profesor Gould hace en su demarcación estricta entre religión y ciencia. La ciencia, entonces, se trataría sobre hechos y su verificación, mientras que la religión trataría sobre valores y su predicación. De esta manera, la fe religiosa no sería tanto un asunto de creer que algo es verdad contra toda indicación racional, sino de atribuir valor a algo, juzgar si es bueno o malo. Es estrictamente un acto importante, necesario e incluso noble. Valorar algo no sería estrictamente contrario a la fe, aunque carecería de fundamentos últimos racionales, según Gould. Por supuesto que el creyente religioso podría usar la razón para juzgar. El creyente podría apelar a las leyes de la lógica o proveer razones para la valoración. Pero en última instancia, el juicio debe sostener por sí mismo sin una justificación racional. No es que el juicio sea irracional, más bien sería no racional, en el sentido de que la razón jugaría un papel incidental en su producción. Por lo tanto, de acuerdo al fideísta, la fe no es lo mismo que la razón, pero tampoco es irracional. Su nobleza distintiva provendría de la importancia que le damos al acto de evaluación, de valoración. O sea, hay dos problemas con esta pretensión de limitar de esta manera la religión y la valoración. Un problema es que en la práctica no distinguimos así la razón de las valoraciones. Nosotros no siempre consideramos. Bueno, volvemos. Un poco hablando sobre esto, ¿no? Volvemos al mismo tema. Y ahora se mete con el tema del materialismo y el fideísmo. Todo es material. No podemos absolutizar estas dos tendencias, ¿no? Ni todo es material, ni todo es fe. Porque caer en este sentido de la fe es caer también en un absurdo. Son extremos, digamos. Son extremos, exacto. Es no real. Como nos decía Santo Tomás, la gracia supone la naturaleza. No podemos estar enajenados de la cosa material. Y frente a este materialismo, cierta corriente de la Iglesia desarrolló este sentido fideísta, que sería también una absolutización de la fe, como dos polos compatibles entre la fe y lo material. Frente a la visión materialista, que supone que todo es material y la conciencia no es más que un apartado, surgió este movimiento que supone que hay una fe enajenada, si se quiere, de lo material. Y esto tampoco es bueno, ¿no? Es como un poco negar la creación. Nosotros somos creación y somos criaturas amadas. Dios nos creó. Por lo tanto, no podemos desechar esta visión materialista de la realidad. Tenemos que caer en lo material. La cuestión es cómo. Sí, o sea, y yo me quedé con algo que dijo acá Alejandro. Bueno, cuando mezclo un poco esto de lo que decía Nacho también, esto de que nosotros creemos en una creación, en algo que nos hizo en el comienzo de algo, que es todo lo contrario a lo que sería el fideísmo. Y nosotros como que recurrimos también un poco a lo que sería la ciencia y la razón para sustentarnos, ¿no? En algo que creemos, en algo en el cual tenemos fe. Recurriendo a la ciencia, tenemos variedad de teorías científicas que nos avalan y nos afirman esto, ¿no? El comienzo del universo, una creación como dice Alejandro, como un agente externo al universo, algo antimateria, antitemporal, y bueno, nada, como que nosotros por ahí tenemos esa apertura a lo que sería tanto la ciencia, la racionalización y la tradición.
No sé si por ahí... Sí, es un error, ¿no? Pensar que la fe no es razonada. Como que la razón recae eso puramente en lo fáctico, en lo hecho, y la fe no. Y bueno, como decía Alejandro, también el fideísmo corre una contradicción en esto, porque también parte de esta idea es una contradicción. Sí, o sea, contradicción yo por ahí lo veo en el sentido de que bueno, ellos tienen una concepción por ahí de Dios, ¿no? No sé si la palabra sería religión, pero si estamos hablando de fe y de religión, tenemos que tener una base, una estructura nuestra interior que nos diga, che, esto que creo tiene que ser verdad. ¿Por qué? Y bueno, y ahí entra en la naturaleza del humano del poder razonar. Y como que el fideísmo, a menos por lo que yo interpreto, como que ese poder de razonar que tiene el humano, ellos como que no lo utilizan a la hora de tener una religión o una corriente, o sea, claro, una corriente religiosa. Algo dogmático que te dice es por acá o no es por acá, y bueno, como que el religioso, el cristiano, ya sea el católico como nosotros, como que tenemos esa apertura a abrirnos a una fe más contundente, que no sea una fe tan ciega, ¿no? De poder defender, de poder decir que esto que yo creo es verdad por esto y tal cosa y tal otra. Sí, tal vez muchas corrientes de la iglesia actual, ¿no? Recaen en esto, de apartarse del mundo. Cuando en realidad el cristiano tiene que estar inserto en el mundo. Como decía Alejandro, es tentador esto de pensar más allá de los razonamientos, como si la fe fuera algo exterior a la razón. Y en esto, como nos dice Alejandro, no hay ningún tipo de virtud. Lo que nos indica la razón es lo adecuado. Sí, ¿no? Exacto. Por ahí un poco lo que pensaba es que por ahí la postura fideísta planteada acá por Alejandro, por ahí, ¿no? En ese intento de querer refutar por ahí lo que es el materialismo, que básicamente explica que todo lo que existe es lo material, ¿no? Todo lo que se ve. Por ahí el intento ese de refutar esa teoría también termina reduciendo la fe a algo absurdo, ¿no? Como decía antes de empezar. Entonces, pero bueno, también como después continuaba diciendo, la creencia en un hecho, más allá de tener razones más o menos contundentes o no, que sean suficientes o no, no deja de ser racional, que es lo que hace la fe, ¿no? La fe nos lleva a creer en algo, teniendo más o menos razones o no, pero nos lleva a creer en algo que sucede. Entonces, más allá de que las razones es lo que termina, al fin y al cabo, definiendo a ver si es una buena ciencia o mala ciencia, ¿no? Depende de las pruebas, por así decirlo, que uno tenga, pero no deja de ser la creencia en un hecho que al fin y al cabo es lo que plantea la postura fideísta, ¿no? A partir de la ciencia, pero es también como ese punto de encuentro entre las dos que termina siendo que sea algo contradictoria la postura fideísta. Claro, y enajenarse o desechar la idea del materialismo también es negar un poco la creación, es caer en un espiritualismo, en un espíritu enajenado de la creación. Y eso para nosotros es un riesgo, realmente es un riesgo. Sí, es como que sí, intenta por ahí llevar ese espíritu, no sé, algo sin sentido, como que no al ser algo simplemente que, claro, como un agregado, digamos, no tendría sentido todo lo que viene a ser, ¿no? Espíritu o creencias, valores, bueno, como decís, al enajenarlo de lo que es la creación del mundo, pierde totalmente ese sentido y no. Sí, sería caer en un deber ser, ¿no?
la religión como un deber ser, el cristianismo como una ética, y no es lo que suponemos. Sí, no, reduce todo como a un sistema de valores. A un sistema de valores, y en cierta forma estamos negando la creación. Dentro de lo que sería nuestra... Sí, no sé, o sea, es algo muy esto de que nos hablan en este audio, ¿no? Que nos hace replantear, digamos, todo lo que sería, o sea, replantear en el sentido de lo que es lo científico, esto de la ciencia, ¿no? De que si somos religiosos, si somos católicos, que creemos en un Dios divino, en un Dios que interviene en el mundo a través de Jesús, de cómo a través de la razón, a cómo a través bueno, como decía, de la ciencia, podemos sustentar eso. Y no sé si había en un momento que Alejandro, que bueno, ahora no me acuerdo cómo dice, pero que dice esto, como que, o sea, es como una pregunta disparadora que como que dice que, no sé, tener fe sería caer en lo absurdo o como en una enfermedad mental. O sea, una pregunta, ¿no? Como disparadora, un poco retórica, de esto de lo que dice el fideísmo. O de lo que el fideísmo cree de los religiosos. Y bueno, y como dice Nacho, es algo contradictorio. Porque si la fe, nosotros, como cristianos, nos apoyamos en la fe y en la razón como en uno solo, ahí el fideísmo se contradice cuando dice que la fe y la razón están separadas. El raciocinio, como decimos, es algo nuestro, es algo natural, y nosotros como que defendemos esa postura. Sí, me parece que también caer en esta dicotomía es negar la acción de Cristo. Jesucristo se encarnó, se hizo carne, como nosotros. ¿Y cómo se quedó? De varias maneras, principalmente en la Eucaristía. ¿Lo podemos tocar a Cristo hoy? Sí, en la Eucaristía. Y si es material, si es algo, no podemos desechar esta visión materialista. Es un complemento entre lo espiritual y lo material. Y es lo bonito de la fe, o sea, es lo que nos hace crecer. Esto que decir de que podemos tocar a Dios en la Eucaristía, de sentirlo, es como decía Alejandro, una virtud que tenemos, esto de tener fe, de poder recurrir a la confianza, al estar convencidos. Nada, es algo muy bonito que por el contrario, por ahí el fideísmo como que no lo encara por esa parte, y entonces nada, como que ser cristiano y tener esa fe loca que los fideístas creen que es una enfermedad mental, o al menos la pregunta que nos hace Alejandro, nada, como que sí, es una enfermedad mental, pero es una hermosa enfermedad, porque nos da esto de los valores, esto de tener algo por el cual correr atrás, un ideal que nos hace felices, o sea, tener esa fe, tener una persona, un ideal al cual seguir dentro de lo que es o sea, apoyado en la fe. Nada, es algo muy lindo y muy bonito. Sí, por ahí, bueno, pensándolo un poco, como decía justo Nacho recién, que puede ser que para alguien por ahí que sostenga esta postura materialista, puede ser por ahí difícil comprender o entender que, yo lo pensaba, ¿no? Como que Jesús viene a unir, digamos, estas dos naturalezas, ¿no? Que como ser creador, ¿no? En la persona del Padre, por lo tanto, separado de la creación, se hace persona y viene al mundo, ¿no? Y termina muriendo en la cruz por nosotros. Es como que Cristo, en la persona de Jesús, termina uniendo esas dos realidades, por así decirlo. Y está bueno esto, porque nosotros no creemos en un Dios impersonal y en un Dios ajeno a la actividad humana. Dios se encarnó. Por lo tanto, desechar lo material sería desechar la historia de la salvación. Cómo Dios quiere manifestarse en nosotros, con nosotros, en la persona de Cristo. Es volver a este sentido, ¿no? Está bueno esto que decís. Lo espiritual y lo material tienen que estar unidos. Porque Cristo se encarnó. Se hizo materia. Se hizo carne. Por lo tanto, distinguir estas dos cuestiones sería
distinguir la misma figura de Cristo. Sí, viéndolo así es como que también el querer por ahí, no sé, alejarse del mundo, también pierde sentido, ¿no? Porque Cristo vivió en el mismo mundo que nosotros. Vivió hace 2000 años, pero no deja de ser el mismo mundo, vivió uno más de nosotros, ¿no? Sí, los efectos se pueden sentir hoy, ¿no? En la Eucaristía, en la acción del Espíritu. O sea, Cristo está presente, Dios está presente, está con nosotros. Forma parte de nuestra persona, nos hace a nosotros. Así que negar esta materialidad sería, como digo, negar la misma acción de Cristo, de la acción salvífica de Dios. Sí, yo por ahí me voy a ir a un poquito, no sé si desviar un poco de tema, pero nada, contarles algo que me pasó en una clase, bueno, no que me pasó, que escuché en una clase de una materia que tengo que se llama Introducción al Pensamiento Científico, que justamente esto que estamos hablando, se debate mucho, se intercambian estas ideas, y la profe nos hizo ver, esto fue hace 2 días, nos hizo ver un video acerca de un divulgador de ciencia, y nada, y nos hace pensar, o sea, dentro de, o sea, enganchándolo con lo que dice Alejandro, esto de la creación, de ser consciente de que todo la materia que nos rodea tiene una causa. Este divulgador lo que dice que la ciencia está en todos lados, o sea, en la cocina cuando, daba el ejemplo de, no sé, cuando ponemos a cocinar una chuleta en una sartén, en una plancha, como el color, ¿no? Y eso está en nosotros, como que no lo percibimos, no nos damos cuenta en el momento, pero está bueno esto de empezar a charlar lo que nos rodea, ¿no? La materia, si tanto decimos esto del fideísmo, ¿no? De que por ahí rechazan todo lo que es no sé si la ciencia, sino lo material, el materialismo. Nosotros en nuestra cotidianeidad tenemos materia todo el tiempo y estaría bueno ponernos a pensar de dónde viene esa materia, cómo se creó. Y bueno, es algo que nosotros los cristianos, para no tener una fe ciega, como que nos basamos en argumentos científicos, ya sea, no sé, argumentos científicos dentro de lo que es lo que uno conoce, ¿no? Desde lo básico, no sé, teoría del Big Bang, causalidad, son cosas que no sé, la teoría del Big Bang, ¿no? De que el universo tuvo un comienzo, como que la creó, bueno, un físico y un matemático, y él era un sacerdote católico, creo que era belga, no me acuerdo el nombre ahora. Pero es esto, ¿no? De que todo tiene un comienzo y todo tiene una creación, y podemos sustentar en eso, en nuestra fe, y el poder de razonar en lo científico, como que todo lleva como que todo va de la mano para nosotros los religiosos, los cristianos. Y por ahí algo, la contraparte sería como el fideísmo este que nos cuenta Alejandro. Bueno, vamos con un tema, si les parece. Dale, escuchamos una canción y después seguimos charlando un poco más de esto que queda para seguir Queda para hablando. rato. Damos nuestras valoraciones como meros asuntos de preferencia. Si hiciéramos así, entonces sí sería verdad que la razón solo juega un papel incidental en el fundamento, en el sostén de nuestros juicios de valor. Por ejemplo, si digo que me gusta el pescado, puedo dar razones, que sea, me gusta su sabor o su valor nutritivo o algo así, pero esas razones no establecen la bondad del pescado en sí mismo y para cualquier persona, sino solamente en relación a mis necesidades o mis deseos. Sin embargo, generalmente sí ofrecemos razones cuando se trata de valoraciones que no son incidentales, que se refieren a cómo son o cómo operan las cosas. Esas razones no son, por lo tanto, meramente relativas al que las da, sino que conciernen a la cosa que se evalúa en sí misma. El argumento más persuasivo de la inmoralidad de la discriminación racial en los contratos de trabajo se refiere al hecho de que la raza de un candidato es irrelevante para cualquier habilidad u otra calificación requerida de un candidato para el empleo. La discriminación racial en el empleo es mala independientemente de la raza en cuestión o de la identidad o deseos del candidato o del empleador.
Por eso, inclusive si limitáramos la religión a los actos de juicio de valor, no es para nada claro que la religión no tenga nada que ver con los hechos. El otro problema con la limitación de la fe a la esfera de la valoración es que la religión, especialmente la religión teísta, sostiene declaraciones factuales. Los teístas sostenemos que el universo fue creado por Dios, es creado por Dios, que Dios es uno, que Dios es la fuente de todo bien, y otras afirmaciones como esa. Esas son afirmaciones de hechos factuales, son afirmaciones sobre lo que existe y por qué. De nuevo, la separación de la fe y la ciencia, en el sentido de separación entre valores y hechos, no le hace justicia a lo que los creyentes efectivamente creen. Si bien ciertos valores y respuestas emocionales pueden participar en la religión religiosa, la fe no puede reducirse a esos valores y respuestas. Volvamos entonces a la noción bastante peculiar de que la ciencia religiosa consiste en creer algo cuando no hay buenas razones para hacerlo. Si la religión no puede ser reducida a la valoración, dejando lo factual para la ciencia, entonces la diferencia entre religión y ciencia es la diferencia entre ser absurdo y ser racional. Es muy difícil de vislumbrar qué tiene de noble y bueno ser absurdo, y consecuentemente es muy difícil de entender por qué la religión es recomendable. En el intento por salvar a la religión de los materialistas, el fideísta reduce entonces la religión a algo que ningún ser humano razonable aspiraría. De hecho, parecería que es el fideísta el que rebaja la religión, presentándola como el refugio de los que se rehusan a ser racionales. Experiencia y autoridad. La atracción que ejerce el fideísmo en muchos reside en su aparente razonabilidad, su cuidadoso balance entre lo que sostiene la ciencia y lo que sostiene la religión. Por un lado, la mayoría de la gente acepta que la investigación científica ha sido enormemente exitosa en sus contribuciones al entendimiento del universo. Y por otro lado, la mayoría de la gente tiene un fuerte sentido de que debe haber lugar en nuestra cultura para lo moral, lo espiritual. En vista de la primera de estas impresiones, la gente no quiere rechazar la ciencia o ni siquiera parecer que rechaza la ciencia. Y en vista de la segunda impresión, el materialismo aparece como demasiado radical en su rechazo a la religión, de plano. En consecuencia, la solución fideísta parece la más confortable con su propuesta de compromiso entre dos aparentes extremos de rechazo de la ciencia en favor de la religión, lo cual suena demasiado antiintelectual, y el rechazo de la religión en favor de la ciencia por el otro lado, lo cual suena demasiado mercenario. Podemos quedarnos con ambas, de acuerdo con el fideísta, sin cambiar a ninguna de ellas, a condición de que evitemos mezclarlas, evitemos invadir el territorio del otro. Sin embargo, como ya se ha argumentado, tal compromiso no hace justicia a la religión teísta. Aquellos que creemos seriamente en un Dios teísta sostenemos principios factuales sobre el universo de la misma manera que la ciencia lo hace. La religión no puede ser reducida a la evaluación subjetiva o a la respuesta emocional. Si a partir de esto todavía tratáramos de mantener el fideísmo, nos enfrentaríamos con el siguiente dilema. O admitimos que la religión es una suerte de creencia irracional y creer de esta manera es noble y bueno, o abandonamos la religión de una vez por todas, abrazamos la razón y nos hacemos materialistas. Algunos fideístas tratan de escapar de este dilema refugiándose en la epistemología, que sería la teoría del conocimiento. Hay una manera de interpretar la religión y la ciencia como estrictamente separadas, argumenta el fideísta, que no reduce la religión a la creencia en lo absurdo. Basta considerar los diferentes fundamentos de las creencias religiosas y científicas. Después de todo, las creencias religiosas se basan en la autoridad, mientras que las creencias científicas se basarían en evidencias empíricas. Cuando uno quiera conocer las enseñanzas de la religión, consulta las Sagradas Escrituras, o la tradición, o a los líderes eclesiásticos.
Eso es bastante diferente de las enseñanzas de la ciencia, las cuales están basadas no en la autoridad, sino en la experiencia sensible. La autoridad de la fe es la revelación divina, sería, mientras que en la ciencia no se acepta nada que no sea empíricamente verificable, dice dice Gould. La dicotomía entre conocer en base a la autoridad y conocer en base a la experiencia es la que constituye y justifica la separación fideísta entre ciencia y religión. El problema es que esta es una falsa dicotomía. Todo conocimiento humano empieza con la experiencia sensible. Esto es así para el conocimiento religioso como para el científico. Después de todo, ¿cómo se nos revela Dios a nosotros mismos? Y tiene que ser a través de nuestra experiencia. ¿Qué otra manera hay? Moisés ve un arbusto ardiente que no se consume y oye una voz. Ve y oye. Los profetas ven las obras del Señor y los apóstoles ven los actos de Cristo. Toda la revelación divina es empírica, porque toda la revelación divina depende de la experiencia sensible de una u otra manera. Donde la experiencia sensible directa no está disponible al creyente, lo que se revela se conoce a través de las palabras de alguien más. Yo no estuve presente en el jardín con María Magdalena cuando ella se percató que no estaba hablando con el jardinero, sino con el Señor mismo. Pero yo acepto como una fuente confiable las palabras del evangelista transmitidas a través de la tradición auténtica, que el evento en el jardín ocurrió. Por eso es que puedo compartir con María la creencia de la resurrección de Cristo. Nuestro conocimiento científico es ciertamente empírico en el mismo sentido, o bien está basado en la experiencia sensible inmediata o en fuentes confiables de los que han hecho el experimento. Yo no he observado directamente la atenuación de los virus de cólera como Pasteur hizo cuando los descubrió, pero lo sé basado en la autoridad, habiendo leído su artículo. De hecho, la mayoría de nuestro conocimiento científico está basado en la autoridad más que en la experiencia directa. Si no fuera así, habría poco o ningún progreso científico, porque cada persona tendría que empezar desde cero a hacer todos los experimentos que lee en los papers. La supuesta dicotomía entre ciencia y religión se disuelve cuando uno se percata, se da cuenta, de que ambas son empíricas en el mismo sentido y que ambas dependen de la autoridad cuando el acceso a la experiencia inmediata no es posible. El fideísta puede tratar de defender la dicotomía concediendo... Un poco, ¿no? Siguiendo con Alejandro, sería un error grave para nosotros considerar que la religión es solamente una cuestión de valores, que se da enajenada de lo material. Solamente un cúmulo de valores. Y ahí radica la falencia de este tipo de pensamiento. Cristo se encarnó, como decía. El Dios en el que creemos no está por fuera de la historia, por fuera de la materialidad. Sí, no, exacto. Un poco al principio de ahora justo este bloque que decía que los teístas, ¿no? En este caso bueno, nosotros los religiosos también sostenemos declaraciones factuales, ¿no? Al igual que lo hace la ciencia. Entonces ahí es otra vez entra en esa especie, esa dicotomía, a ver de si están una por separada de la otra, ¿no? Sí, pensar que la valoración o los juicios de valor no son objetivos tampoco. Si esto no fuera así, ¿cómo creemos en el amor de Dios? ¿Cómo creemos en el otro cuando nos cuenta algo? Como esto que decía Alejandro, ¿no? No vimos a la Magdalena con el Señor, pero hay algo en nosotros que nos hace creer. Y en cierta forma es objetivo. Los juicios de valor son objetivos. ¿Cómo creer en el Dios que creemos, en el Dios del amor, si estas valoraciones no son ciertamente o de determinada manera objetivas? Sí, es como que también plantea, ¿no? que la religión, al igual que la ciencia, plantea distintos principios factuales hechos, ¿no? sobre el universo. Al igual que la ciencia,
Pero bueno, por ahí más vale que difiere un poco de la forma por ahí en lo que después va a tratar de comprobarlo, ¿no? No se puede por ahí comparar lo que busca la ciencia, por ahí demostrar cierta teoría a través de observaciones, de experimentos, de lo que fuese. Por ahí la fe va por otro lado, ¿no? En un momento menciona que por ahí trata de escapar, la postura feísta trata de escapar este dilema, refugiándose en la epistemología. Bueno, también está un poco ahí, ¿no? Que la ciencia por ahí se dedica a otro lado y la fe intenta conocerlo por ahí desde una postura más también desde, no sé, desde la, Sí, y no es real, ¿no? Tampoco. desde la filosofía, digamos. La filosofía, y no es real. Tampoco creer que la valoración, los juicios de valor son puramente objetivos, porque si no seríamos seres apartados de toda realidad, apartados del otro. Lo tangible es lo que tiene validez y lo valorativo sería lo puramente personal. Y esto no es así. Lo valorativo también nos hace a nosotros. Y en el Dios en el que creemos, lo valorativo, como decimos, no forma parte de la ética ni un cúmulo de valores. Forma parte de la misma existencia humana, de saber el amor que Dios nos tiene. Y esta experiencia no es algo puramente personal, siempre es compartida, la fe es compartida. La creencia en el Dios del amor siempre es compartida. Por lo tanto, no es algo puramente subjetivo. Esta valoración, esta forma de entender la vida, no es algo tangible, pero no es tampoco subjetivo, porque si no, no lo podríamos compartir. Nosotros no lo podrían entender. Dios se quiere manifestar a cada uno de nosotros de determinada manera. ¿Cómo nos comunicamos? Esa es otra cuestión. La cosa es que el amor de Dios sí existe y cada uno de nosotros puede contarnos. Y los otros nos creen porque sienten ese mismo amor. O sea que hay algo objetivo en todo esto. No es solamente un juicio de valor subjetivo. Sí, como decís vos, bueno, compartimos lo mismo. Es algo que, bueno, sí, como decís, es algo que se siente, ¿no? Que al compartir, no, y a la otra persona le llega bueno, de esa manera, ¿no? Lo siente él también y no deja de ser algo racional. Creo que es cerrado por ahí intentar llevar esa cuestión al plano de lo fáctico, de lo experimental, por lo menos de mi punto de vista. Así que bueno, creo que por el programa de hoy ya vamos terminando, ya casi son las 10. Sí, ya igualmente por ahí en el siguiente programa vamos a terminar por ahí de concluir lo que sería sí, nos queda por ahí. Este tema que estamos charlando, debatiendo, intercambiando. Nos queda pendiente por ahí una conclusión ya como para ir cerrando. Dijimos que nos íbamos a extender y no mentimos, así que... No, es un tema que da mucho para hablar y por ahí en una hora, 2 o 3 se nos queda hasta incluso muy corto. Vamos a estar todo el día hablando de esto, pero bueno. Sí. Sí. ¿Nos vamos con los avisos parroquiales? Dale, bueno, acá mi amigo Gonza me manda de que hoy a las 4:30 de la tarde, salón parroquial de la parroquia de San Antonio, se va a estar dando el tercer o cuarto encuentro de formación religiosa, o sea, catequesis, dada por nuestro párroco, el padre Pepo. Nada, 4:30. Recordamos que es abierto. Salón parroquial, Prat 834, parroquia San Antonio. Sí, recordamos que es abierto para todos, no hace falta inscripción, nada, solamente acercarse Adultos, sí. y nada, a compartir un momento y aprender un poco de todo, de la religión nuestra, de la fe y lo que conlleva. Y bueno, después la misa, sábado, 18 horas. 18 horas. También en el templo parroquial. Bueno, damos por concluido el espacio. Dale, buenísimo. Nos vemos la semana próxima. Gracias a todos por escuchar. Muchas gracias. Muchas gracias y bueno, nos vemos la semana próxima. Que tengan una bendecida semana a todos. Hasta luego. Nos vemos.